apóstol Pablo en la carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, hace una advertencia o una declaración que quiero mostrárselos en 2 Corintios 2:11. Ahí había un contexto de pecado en la iglesia, un contexto con una situación donde había una situación de pecado. Y él, luego de hacer una declaración acerca de esta situación, perdonando al ofensor, dice esto en 2 Corintios 2:11, que en realidad es válido para toda circunstancia que pueda acontecer en nuestra vida. No solamente en esta iglesia de Corinto, sino en nuestra vida. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él acá estaba hablando de un contexto del perdón, de perdonar, de poder perdonar a una persona que estaba en pecado. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros, como creyentes, no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Si bien Satanás, como decimos, es desnudado en la palabra de Dios, como un ser de maldad, un ser que viene a hurtar, matar y destruir. La palabra de Dios lo desnuda, lo muestra tal cual es. Y nosotros, como creyentes, no tenemos que ignorar de este ser espiritual que procura obstaculizar los propósitos de Dios en nosotros, en la iglesia. Satanás no debería ganar ventaja en ninguno de nosotros, ni tampoco en las iglesias. Pero a veces, cuando perdemos de vista esas maquinaciones, perdemos de vista que detrás de cada situación hay una realidad espiritual y lo tomamos como algo personal, entonces ahí es donde gana ventaja. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea que si vamos a querer no ignorar esas maquinaciones, qué mejor que ver en Jesús cómo Él se movió, cómo Él se manejó ante las tentaciones, ante las maquinaciones de Satanás, cómo Él respondía, porque eso nos va a servir a nosotros de ejemplo para poder ser como Él es, como dicen las Escrituras. Uno de los pasajes que muestran, que podemos ver, un pasaje conocido que seguramente todos lo hemos leído, lo hemos visto, se encuentra cuando Jesús fue llevado al desierto. Este pasaje fue llevado al desierto por el Espíritu. Este pasaje de la palabra de Dios nos deja grandes enseñanzas con respecto a estas maquinaciones de Satanás y cómo enfrentarlas. Y que tal vez no sean todas, porque sin duda que en la vida de Jesús Satanás permanentemente procuró sacarlo de la voluntad de Dios, a través de su accionar directamente o a través de personas, ¿sí?, que venían a confrontarlo, que venían a cuestionarlo, y aún sus propios allegados, aquellas personas que lo rodeaban, que estaban en intimidad con él, aún a ellos el diablo utilizó para maquinaciones para poder sacarlo a Jesús del eje de hacer la voluntad de Dios. El relato de cuando Jesús es llevado al desierto se encuentra en dos, detallado con mucho detalle, valga la redundancia, en dos de los evangelios, en Mateo y en Lucas. Yo voy a basarme en el evangelio de Mateo 4 vamos a ir, para leer este registro conocido por la mayoría de los cristianos, ¿sí?, pero que tenemos que entender que allí hay grandes verdades que nos sirven a nosotros para no ignorar esas maquinaciones y no caer en esa trampa. En Mateo 4:1 vamos a comenzar a leer hasta el 11 y después vamos a ver cada uno de los versículos
cada uno de los detalles que nos muestra esta escritura. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El versículo anterior a este, el 3:17, dice, bueno, en el 16 vamos a leer: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Él, después de ser bautizado, recibió Espíritu Santo. Y dice el 17: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se imaginan de quién era esa voz? No hace falta aclararlo. El Padre mismo estaba dando testimonio de que ese era su Hijo amado. Entonces, volviendo al 4:1, vemos que inmediatamente después de este acontecimiento, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el 5 dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Con el Evangelio de Lucas hay algunas diferencias que son llamativas, porque acá dice que lo llevó a la ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, y en Lucas habla de que fue llevado a un alto monte. Hay algunos estudios que hablan de que fueron distintas circunstancias donde el diablo se presentó a tentarlo. Por eso, cuando leemos uno y otro evangelio, vamos a encontrar alguna diferencia, algún pasaje que no es exactamente igual. Ya les digo, algunos piensan que no solamente una vez se le presentó Satanás, sino que se le presentó más de una vez en el desierto para tentarlo a Jesús. En el 5 dice, y le dijo en el 6: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó, en el 8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Este pasaje tan tremendo, que como les dije, también está narrado en los otros evangelios, principalmente en el de Lucas está tan desarrollado. Este acontecimiento, como vemos, como leímos, sucedió inmediatamente después que Jesús recibió Espíritu Santo, después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser, dice la Biblia, dice que fue tentado por Satanás mismo. Dios envió a Jesús para que pasara por una situación donde él tenía que sobrellevarlo, ¿sí? Para que él pudiese pasar esta tentación que vendría a su vida en ese espacio. Él debía conocer acerca de las tentaciones y debía saber sobrellevar esas tentaciones, porque de otra manera jamás hubiese podido redimir a la humanidad, porque él tuvo que haber pasado por lo mismo que pasamos todos nosotros, como decía yo hoy, que él tuvo que padecer las mismas cosas que nosotros padecemos en este mundo y superarlas con la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Porque de esa forma él se transformaría, cumpliendo la palabra de Dios, a pesar de las tentaciones, cumpliría el requisito de ser el Salvador, de ser quien obedeció la voluntad de Dios en toda situación. Él debía
aprender obediencia a la voluntad de Dios. Él debía evidenciar esa obediencia a la voluntad de Dios. Y también debía él reconocer el propósito que Dios tenía para su vida. Fíjense en Hebreos 5:8, que acá lo dice claramente, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él debió obedecer la voluntad de Dios en cada momento de su vida para transformarse, para ser, para tener la legitimidad de ser nuestro Salvador. Dios no lo envió ahí desprotegido para que el diablo lo pisotee. Muy por el contrario, Él había dicho que era su Hijo amado, que había recibido del Espíritu de Dios para estar fortalecido ante cada circunstancia. Como nosotros hoy en día recibimos ese Consolador, ese Espíritu de Dios que nos fortalece y nos guía a toda verdad. La tarea de salvar a la humanidad que tenía por delante era una tarea muy difícil. De hecho, en algún momento Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres. O sea que no era una tarea fácil. No fue fácil lo que Jesús tuvo que llevar adelante. No era una tarea sencilla. De hecho, ninguno de nosotros quisiera pasarla, seguramente. Era necesario que Jesús se fortaleciera para llevar a cabo esa tarea. Y Él debía demostrarse, ¿sí?, y demostrarle al diablo que Él estaba decidido a hacer la voluntad del Padre a pesar de todo. A nosotros nos deja un gran ejemplo esto, porque en nuestra vida puede suceder que en algún determinado momento tengamos que pasar por algún desierto. En algún momento o ya pasamos, o estamos pasando, o vamos a pasar en algún desierto, en alguna situación desagradable. La vamos a tener que transitar, y va a depender si estamos nosotros decididos a hacer la voluntad de Dios en ese momento para poder transitarla en fe y que el poder de Dios nos libre. Va a ser una decisión de cada uno, así como lo tuvo Jesús en ese momento. Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. El encontrarnos en situaciones difíciles requerirá de nuestra parte el mantenernos firmes en la palabra de Dios, como lo hizo el Señor. Una cosa es que vos tengas una prueba, ¿sí? Una prueba es un espacio de tu vida donde tenés que poner en práctica, pararte en la palabra de Dios y poner en práctica lo que Dios dice en su palabra, mantenerte en fe, orando, creyendo en sus promesas. Es muy distinto a recibir un daño, A veces las personas, sí, pasa algo en la vida de una persona, se enfermó o se murió alguien y dice: bueno, es una prueba de Dios. No, no es una prueba, eso no es una prueba de Dios. Dios no manda la muerte ni la enfermedad. Puede haber situaciones en tu vida donde si vos te paras en fe vas a superarlo, pero cuando hay algo que produce daño, eso viene de otra fuente que no es Dios. Dios no prueba con maldad ni con hacerte daño. Dios no necesita hacerte daño. Lo que necesita es que vos lo reconozcas a Él cuando vienen situaciones de tu vida que te van a permitir salir victorioso y te van a poner en un lugar de mayor fortaleza espiritual. Cuando vienen enfermedades o cuando vienen situaciones dañinas, no es Dios quien las está generando, sino que hay otra fuente, hay otro orden de cosas que se están pasando. Esas no son pruebas de Dios. Cuando Dios nos pone a prueba, no es para dañarnos, sino para que salgamos más fortalecidos, para que aplicando los principios de la palabra de Dios, orando, manteniéndonos en fe, alabando, poniendo nuestros pensamientos en las cosas de arriba, salgamos más fortalecidos. Hay un registro en 1 Corintios 10:13 que nos dice justamente, 1 Corintios 10:13, un gran versículo que es bueno tenerlo presente cuando vienen estas situaciones. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
esas mismas tentaciones que tuvo el Señor Jesús. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que Dios nos va a dar la salida cuando estamos andando conforme a su voluntad, obviamente. ¿Sí? En esa tentación, cuando yo hago su voluntad, Él nos va a dar la salida. Es una promesa que está en la palabra de Dios. Siguiendo con el relato de las tentaciones de Jesús, lo que vemos también es que en estos versículos es que quien se le acerca a Jesús fue el diablo. El diablo se le acercó a Jesús. Aquí la palabra diablo tiene que ver con calumniador, tiene el significado de calumniador, de chismoso. Es alguien chismoso. O sea que cuando estamos en chismes, cuando hacemos chismes, cuando estamos chismeando, tengamos cuidado a quién le estamos dando pasto tierno para que venga a nuestra vida, ¿no? El chisme es una característica de Satanás. Calumniador, acusador, adversario, son nombres que tiene Satanás, el diablo. En este caso intentó calumniar a Dios. ¿Sí? Él vino con un chisme, así que si eres hijo de Dios. ¿Y cómo? Dios ya le había dicho que era su hijo amado. Él quiso poner en duda lo que Dios ya le había dicho. Quiso calumniar a Dios, quiso poner a prueba a ver si Jesús estaba tan presente, estaba en Jesús tan presente esa declaración, que era el hijo amado. Le quiso poner en duda la identidad de Jesús. En los versículos 3 y 4, fíjense, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Vemos acá que no se le presentó a Jesús diciéndole, Jesús, has pasado hambre, no es conveniente que conviertas las piedras en pan, vos que tenés el poder de Dios. No le dijo eso. Le dijo, si eres hijo de Dios. O sea, una declaración desafiante, ¿no? Para Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan. Lógicamente, él sabía que estaba teniendo hambre. Él sabía que estaba pasando necesidad. Le dijo, ¿cómo vos sos hijo de Dios y estás pasando hambre? ¿Cómo es posible? El diablo sigue utilizando la misma estrategia hoy en día con cada uno de nosotros. ¿Cómo? ¿Vos sos hijo de Dios y estás pasando necesidades? ¿Sos hijo de Dios y estás enfermo? ¿Sos hijo de Dios y haces esto? El acusador, el chismoso ha llegado a tu vida para confrontar tu identidad. Cuando eso pasa, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Cómo? ¿Vos sos hijo de Dios? ¿Cómo estás así? Le pasó a Jesús, no nos va a pasar a nosotros. Y ahí va a estar en nosotros decidir, sí, soy hijo amado de Dios. Él me escogió antes de la fundación del mundo. Las mismas estrategias usa el diablo que usó con Jesús, las va a usar con nosotros. Lo hizo con Eva, con Adán y Eva, cuando le dijo, no morirás. Desafiando lo que Dios le había declarado a Adán, ¿sí? El día que comieres del fruto, ciertamente morirás, le dijo Dios. Y él dijo, no morirás, sino que serán abiertos tus ojos y serás como Dios, como Él quiso ser, y le falló. Entonces la misma estrategia usa hoy con nosotros. ¿Cuántas veces recibimos este tipo de tentaciones en nuestra vida? A veces, ¿no? Y estará en nosotros decidir si somos hijos de Dios y nos mantenemos firmes en eso. Y aquí es donde, esto que decíamos hoy, ¿no? Las circunstancias no tienen que determinar nuestra identidad. Nuestra identidad es lo que dice la palabra de Dios, es lo que Cristo logró en esa cruz por cada uno de nosotros. Y no son las circunstancias. Y muchas veces nosotros medimos nuestra identidad por las circunstancias. Grave error, porque le estamos dando lugar a Satanás para que venga a llenarnos la cabeza con chismes, con calumnias.
Como vimos acá dice el 3 y el 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió con la palabra de Dios. Él había escuchado de la boca de Dios que él era su hijo amado. No que tal vez seas hijo de Dios. Quizás a veces sos hijo de Dios y a veces no. Siempre somos hijos de Dios. Porque lo que Dios dice, Él no se arrepiente. No es hijo de hombre para que se arrepienta. El diablo trata de utilizar las escrituras para sacarnos de lo que dice la palabra de Dios. Fíjense en Juan 1, 12 y 13, lo que dice la palabra de Dios con respecto a nuestra identidad. Juan 1, 12 y 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, este es uno de los versículos que habla de nuestra identidad, no es el único, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, todos los que estamos acá creemos en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador y Redentor, gloria a Dios si es así, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que es por la voluntad de Dios, que somos así como Jesús dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así también con cada uno de nosotros, cuando creemos en Jesús. Siguiendo en el relato, vamos a ir a los versículos 4 al 7, donde dice, bueno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, si otra vez, ¿no? Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. En el 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es interesante que acá vuelve a utilizar las escrituras el diablo, pero las saca de contexto. Como dijimos, como lo hizo con Adán y Eva. Usó nuevamente las escrituras haciendo mención a un registro de la palabra de Dios que está en Salmo 91. Salmo 91, de 9 al 12, está este registro que el diablo utilizó cambiándolo. ¿Sí? O sea que el diablo conoce la palabra de Dios. La conoce mejor que nosotros, pero la utiliza para su conveniencia. Fíjense lo que dice el Salmo 91, 9 al 12. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Haciendo este registro, quiso engañar a Jesús, como también lo puede hacer con nosotros, ¿no? Cuando traen un mensaje de la palabra equivocado. No, porque si pecaste, Dios te está castigando. Algo habrás hecho para recibir semejante castigo de Dios. El diablo queriéndonos llevar a un espacio de condenación. Y aquí el diablo quiso engañar a Jesús. Este registro nada habla de arrojarse de ningún lugar, ¿no es cierto? Sino que habla de un andar, de un caminar. Dice que cuando vos andás conforme a la voluntad de Dios, Dios va a enviar a sus ángeles para cuidarte. Nada dice de tirarse de ningún lugar. Porque dice acá, que te guardan en todos tus caminos, en el andar, en nuestro hacer en la vida. El diablo utilizó este registro para querer engañar a Jesús. Seguramente si él se hubiese tirado, ¿sí?, estaría tentando a Dios, estaría desafiándolo a Dios.
para que haga algo que Él no había prometido. Y nos puede pasar a veces, ¿no? Le pedimos a Dios cosas que son de nuestra propia imaginación. Y creemos que Dios falla. Y no, Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Cuando nosotros nos corremos de la voluntad de Dios, Él no puede respaldarnos. Si Jesús se hubiese corrido de la voluntad de Dios, no hubiese sido el Redentor de la humanidad, no hubiese sido el Salvador, porque estaría tentándolo a Dios y estaría pecando. Como decimos, el contexto de Salmos es la protección de Dios en el camino de aquellos que se refugian en Él. Mientras que el diablo quiso hacer creer a Jesús que esa protección de Dios sería válida también si Él ponía a prueba a Dios y se arrojaba de la altura, del pináculo del templo. Jesús sabía que Dios lo estaba cuidando, pero también sabía que no debía poner a prueba a Dios. A veces ponemos a prueba a Dios queriendo que Dios haga cosas que Él dice en su palabra que nos dice que va a hacer. Y lo probamos a Dios. Vamos más allá de lo que Dios dice en su palabra. El diablo quiere que nosotros hagamos eso para caer en pecado. La lección aquí es que el diablo incluso puede intentar usar las escrituras para poner a prueba a los creyentes. Como decíamos. En Mateo 4:8, siguiendo con la lectura de este relato, encontramos otro aspecto de la tentación. Hasta ahora vimos entonces, primero que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Después, si eres hijo de Dios, tirate de este lugar alto que Dios te va a sostener. Y ahora viene esta otra tentación, este otro aspecto de la tentación. En el 8 dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En este relato, en estos versículos, vemos que el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. ¿Sí? El diablo le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, refiriéndose a los reinos del mundo y a su gloria. La palabra nos dice en 2 Corintios 4 que el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los creyentes, de los incrédulos, A veces también nos ciega, ¿no? A veces intenta cegarnos. Haciendo referencia del diablo, que él lo llama el Dios de este mundo. Pero tenemos que tener muy claro que el dueño de este mundo, quien creó el mundo, es Dios. El Salmo 24:1 habla de que Él es el dueño del mundo. Ahora, ¿cómo es que el diablo llegó a ser el Dios de este mundo? Justamente por la desobediencia de Adán. Dios le había dado en un principio toda la autoridad y dominio del mundo al hombre, Adán. Le había dado toda la autoridad para que señoree, para que gobierne, para que sea el representante de Dios en la tierra, para que haga la voluntad de Dios. El hombre, al desobedecer, le transfirió ese dominio y esa autoridad a Satanás. En el relato de Lucas, el diablo aclara en este pasaje, en esta tentación, dice: a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Dios no le entregó el dominio y la autoridad del mundo a Satanás, se lo había entregado al hombre. El hombre, por desobedecer, le transfirió esa autoridad y dominio a Satanás. Quien le entregó la autoridad y dominio, y quien le sigue entregando la autoridad y dominio, es el hombre al diablo. Por eso el diablo puede intervenir en el mundo,
Porque el hombre, al alejarse de Dios, los seres humanos, al estar apartados de Dios, al no hacer la voluntad de Dios, le están entregando la autoridad y dominio a Satanás. Sigue funcionando de la misma manera. Dios había prometido en las Escrituras que enviaría un Salvador. Cuando sucedió la caída del hombre, Dios inmediatamente promete la venida de un Salvador. El diablo sabía esto, porque estaba presente cuando él le hizo la declaración. Es más, le hizo la declaración a él mismo, que iba a venir un Salvador, que lo iba a herir en la cabeza. Jesús era ese hombre enviado, y el diablo lo sabía. Y él procuró por todos los medios que ese hombre dejara de hacer la voluntad de Dios. Lo mismo va a hacer con nosotros, con los hijos de Dios. Él va a procurar sacarnos, como dijimos, de hacer la voluntad de Dios para poder él tener dominio en nuestra vida. Él acá le estaba ofreciendo a Jesús, en este registro, toda la autoridad del mundo, toda la gloria del mundo. Cosa que también estaba prometida por Dios para quien sería el Mesías, que iba a reinar por la eternidad. El diablo le estaba ofreciendo lo mismo que Dios le había prometido sobre el Mesías, porque estaba la promesa de que él iba a reinar. Estaba en el Antiguo Testamento, en muchos registros habla de que él va a reinar y que va a gobernar sobre todos los pueblos de la tierra, el Mesías. Eso se va a cumplir en el milenio. Pero Satanás acá le estaba ofreciendo las mismas posibilidades a Jesús. Toda esta gloria te daré si postrado me adorares. Pero ¿qué pasaría si él realmente accedía a esta tentación de Satanás? Jamás podría haber sido nuestro Salvador. Simplemente hubiese recibido la gloria de un mundo caído, de un mundo pecaminoso. Esto nos muestra un tercer aspecto de la tentación del diablo a los creyentes: buscar el camino fácil a la prosperidad y la felicidad proveniente del mundo, perdiendo así, el propósito de Dios para un creyente. El diablo te va a ofrecer todo lo tentador, todo lo bueno, todo lo fácil, aprovechándose de nuestro ego, ese ego que a veces tenemos los seres humanos, que muchas veces tenemos los seres humanos, que queremos el camino fácil, sin hacer la voluntad de Dios muchas veces. El diablo le ofreció esto a Jesús para que él, si lo aceptaba, deje de ser quien había sido designado por Dios para ser el Salvador. De Jesús podemos aprender la lección de que aunque a veces el camino a seguir en la voluntad de Dios se torne difícil, porque a veces hacer la voluntad de Dios en medio de un mundo caído cuesta. A veces recibís críticas, a veces recibís burlas o carcajadas de aquellos que no creen. Sin embargo, va a estar en nosotros seguir parados firmes en la palabra de Dios. La recompensa final es mucho más grande de lo que esperábamos e imaginamos, como le pasó a Jesús. Dice la palabra de Dios que Él fue exaltado, puesto sobre todo principado y autoridad, y todos se doblan, toda autoridad y dominio dobla su rodilla ante Jesús. Él recibió mucho más de lo que el diablo le prometía, y así va a ser con cada uno de nosotros, y es con cada uno de nosotros. Dios nos va a ofrecer un camino fácil, Satanás nos va a ofrecer el camino fácil conforme a nuestro ego y a nuestros sentidos, lo que hoy hablábamos, la batalla de la fe versus los sentidos. Conoce la necesidad, conoce nuestras debilidades también, porque Él va a atacar nuestras debilidades. La lección que nos deja estos relatos, además de las que ya hemos visto, es que el diablo puede repetir su tentación para con los hijos de Dios. La estrategia de Satanás se va a repetir en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos de Dios. En la mayoría de los casos, con la caída de Adán, él ha logrado alterar los propósitos de Dios para la humanidad. Y Él justamente opera conociendo nuestras debilidades, nuestras indisciplinas mentales. Fíjense en Santiago 1,
Vamos a leer del 13 al 15. Este registro es tremendo, ¿no? Dice, cuando alguno es tentado, Santiago 1 del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A diferencia de Jesús, que fue tentado, ¿no? Pero no pecó. Dios no puede ser tentado. Jesús fue tentado por Satanás. Lo vimos en el registro de Mateo y en el de Lucas también. Y en muchos otros registros donde el diablo se le presentaba a través de terceras personas. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, nosotros, es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, las indisciplinas mentales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es lo que el diablo utiliza. Nuestro ego, nuestras debilidades, nuestra falta de atención a la palabra de Dios muchas veces, de dejarnos llevar por los sentidos, por las emociones que no nos conducen a la voluntad de Dios. La forma en que somos tentados es igual, ya sea que la tentación venga directo del diablo, o del entorno del mundo incrédulo, o de nuestros deseos internos pecaminosos, que están en nuestra carne, ¿sí? En nuestra carne sigue estando esas características pecaminosas que cayeron en la humanidad cuando Adán pecó. Las traemos en nuestra genética. Lo que tenemos que hacer es transformarnos, renovarnos, permitir que el nuevo hombre prevalezca y no nuestro viejo hombre. El diablo conoce lo que somos e intenta atacarnos en los puntos críticos. Y esto no es para tener temor, para asustarnos, sino para estar alertas, para conocer de los asuntos espirituales. Como decía el apóstol Pablo en Corintios, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Esa palabra dones que dice ahí se refiere a asuntos espirituales. Cada uno de nosotros tenemos áreas de mayor fortaleza y áreas de debilidad. Cada uno de nosotros tenemos características y funciones distintas y distintos llamamientos de parte de Dios. El calumniador, el enemigo de Dios, buscará siempre hacer foco en nuestras áreas débiles y apartarnos de nuestra función en el cuerpo de Cristo. A Él no le interesa tanto nuestra personalidad, le interesa sacarnos de la palabra de Dios, robarnos la palabra de Dios del corazón, porque cuando no tenemos la palabra de Dios en el corazón, en determinada área, estamos a merced de lo que Él, de sus artimañas. Por eso es importante que conozcamos la palabra de Dios. A veces un versículo aquí, un versículo allá, está bueno conocerlo, pero lo importante es conocer el corazón de Dios, entender las escrituras de Dios, todo el plan de Dios para nuestra vida, porque es allí donde entendemos del amor de Dios y del propósito que Él tiene para nuestra vida. Para terminar, vamos a ir a un registro en Efesios 6, que nos va a poner siempre un paso adelante ante cada situación. Efesios 6, versículo 10, dice, espere que no llegué. Las herramientas son espirituales. Y recuerden, nuestra identidad no tiene que estar condicionada por las circunstancias, sino por lo que la palabra de Dios dice. Esa es nuestra verdadera identidad. Dice en Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, así como lo estuvo nuestro Señor en ese lugar, en ese desierto.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, cuando esté pasando el desierto, algún desierto que tengas que transitar en ese día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sigue después: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá hay un llamamiento también a la iglesia, a estar orando unos por otros. Que no soy solamente yo el que tengo que cuidarme, sino que todos tenemos que cuidarnos. Y todos nos debemos la oración unos por otros para estar cuidados y estar alertas. Porque de nada sirve que yo esté tomando todas estas herramientas espirituales y mis hermanos estén pasando por situaciones, por descuido, por lo que sea. O sea, también hay un llamamiento a la iglesia a orar unos por otros. Dios nos ha dado grandísimas promesas y nos ha dado las herramientas espirituales para nosotros poder ser más que vencedores por medio de Cristo. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor, como Él en ese desierto salió vencedor ante cada tentación, ante cada maquinación de Satanás. Para nosotros hoy en día sigue siendo la misma batalla, la misma lucha espiritual. Es una batalla espiritual que se tiene que enfrentar con herramientas espirituales, las cuales por medio de Cristo nos han sido hechas disponibles. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesucristo por tu amor, por tu bondad, por ponernos un paso adelante en Cristo Jesús ante cada situación, por abrirnos los ojos del entendimiento acerca de estas verdades espirituales que necesitamos conocer para no tropezar, para no ser devorados por el diablo, para no ser hurtados por el diablo. Gracias, Padre. Gracias porque tu amor hacia cada uno de nosotros manifestado en Cristo Jesús es tan grande, que diste la vida de tu Hijo Jesucristo para que podamos nosotros disfrutar de tu gracia y de tu amor. Te alabamos, toda la gloria y la honra a ti y a nuestro Señor. Y gracias por habernos dejado ejemplo para seguir sus pisadas. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, amén, gloria a Dios. ¡Bravo! Gloria a Dios. No lo comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí, mis ojos puestos en ti.